y se requiere al menos un episodio maníaco para el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Ahora vamos a hablar del trastorno bipolar tipo 2. ¿Sí? Soy un poco reiterativo para que se te quede más fácil. ¿Sí? Lo importante de esta diapositiva es lo que está en negrito y dice: estos episodios maníacos leves no son lo suficientemente graves. Es decir, no requieren hospitalización, no tienen dificultades laborales, no a un grado como que despiden a la persona o en un grado como que ya esté a punto de divorciarse o se divorció a la persona. El paciente está alegre, muestra signos de escaso juicio y tiene otros indicadores de manía como aumento de energía e insomnio, pero los síntomas no cumplen todos los criterios de un episodio maníaco. ¿Sí? Es decir, igual, la intensidad y los tiempos son menores. Algunas de las preguntas que por ahí nos han mandado. Primero es, ¿cuál es el tratamiento de primera elección en trastorno bipolar agudo en manía? ¿Sí? ¿Litio o valproato? ¿Sí? Y a veces ponen las dos opciones, nos decían. Sin lugar a duda, el litio. El litio es muy bueno. Lo que le sacamos la vuelta es a veces por los efectos secundarios que se tiene y por la cuestión de que hay que tener un control de litemias. Entonces eso es lo que puede hacer que dé un poco de temor utilizarlo. Necesitas un control muy seguido con el paciente, pero es muy bueno el litio, ¿sí? ¿Cuál es el medicamento para prevenir recaídas en el trastorno bipolar? Para prevenir recaídas, ¿sí? Pues puede venir un caso clínico. ¿Y en este paciente qué usarías para evitar una recaída? En la manía vamos a tener que litio y valproato en fase de manutención. ¿Sí? Bueno, el litio en el inicio y luego valproato en fase de manutención. Y en la fase depresiva se ha visto que la motrigina es muy buena para evitar que vaya a haber un episodio futuro depresivo. ¿Sí? Y hay que cuidar, si les preguntaran, bueno, ¿cuál es la principal complicación de utilizar la motrigina? Pues sería el síndrome Stevens-Johnson, que tendrías que cuidar. Entonces, ya hablamos de los principales. Vamos a hablar ahora de unas subdivisiones, ¿sí? Que son también parte de lo que tiene que ver con el trastorno bipolar, pero pues ya no se llama trastorno bipolar. Son como versiones más pequeñas o los episodios son diferentes. Entonces, por eso aquí es importante que te fijes en los tiempos. Entonces, la primero es, ¿qué es el trastorno ciclotímico? Es la forma más leve del trastorno bipolar y en el paciente tiene ligeras oscilaciones entre los dos polos de depresión e hipomanía. Mientras está en fase hipomaníaca, la persona luce elevada, pero no tanto para estar de manera social o profesional discapacitada, ¿sí? Entonces no vas a ver un estado de manía nunca en el ciclotímico, ¿sí? Durante la fase depresiva, el individuo tiene algunos síntomas de depresión, pero no son lo suficientemente graves para cumplir los criterios de un episodio depresivo completo. Esto es que tiene menos de 5 síntomas que persisten por 2 semanas, ¿sí? Entonces, esta parte es importante. Vas a ver que el ciclotímico se parece como que tiene datos de un episodio de manía, pero en realidad es una hipomanía muy leve, ¿sí? Entonces, igual, el paciente está alegre, está contento, un poquito más impulsivo, pero la parte que más te va a ayudar a saber si es ciclotimia es que no cumple los criterios de depresión. Sin embargo, el caso clínico sí te menciona algunos síntomas de depresión. Por eso es bueno saber y contar, cuando es un caso de psiquiatría, contar cuántos síntomas tiene. Por ejemplo, pudiera venirte que lo hizo durante una semana. Entonces, no cumple para depresión porque no cumple el tiempo, pero sí tiene algunos de estos síntomas. Sobre todo, otra forma de saber que cumple o no cumple un episodio depresivo es de que en una cuestión ciclotímica no vas a ver que la depresión habla de que se quiere suicidar el paciente. Eso ya hablaríamos de un criterio muy importante para depresión. Entonces, si vieras que habla de depresión, de intento de suicidio o ideas suicidas, descarta ciclotimia. Es muy raro que vaya a tener esta clase de diagnóstico. Luego también pudieran preguntarles acerca de los cicladores rápidos.
uno pudiera pensar que es como el mixto, que cambia de un momento a otro. No. Ciclado rápido es el paciente que presenta 4 o más episodios en un año y que cumple criterios de depresión, episodios mixto maníaco o hipomaníaco, y que están marcados por una remisión parcial o completa, al menos por 2 meses, o cambia la polaridad opuesta. Entonces, son pacientes que son diagnosticados con trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Pero tienen 4 o más episodios en un año. Entonces eso no es lo más común, ¿sí? El tratamiento farmacológico. Bueno, el tratamiento farmacológico de elección para los episodios maníacos graves es inicialmente litio o valproato más un antipsicótico. Para episodios mixtos es preferible el valproato a litio, ¿sí? Entonces, esa es otra. Si el caso clínico ya te habló de un caso mixto, pues la respuesta aquí cambia. En lugar de irte a elección el litio, te vas más por el valproato. Para episodios de menor intensidad, como la hipomanía, puede ser suficiente la monoterapia con litio, valproato o un antipsicótico atípico. Y en ocasiones puede ser útil coadyuvar el tratamiento con benzodiazepina por un periodo corto. En general, para cualquier trastorno, toma en cuenta que las benzodiazepinas se prefieren utilizar por periodos muy cortos. Es decir, no lo vas a ver en ningún lado que te diga se le indicó benzodiazepina por 6 meses. Eso no. Generalmente, incluso en trastornos de ansiedad, vamos a preferir utilizar de largo uso ISRS o antidepresivos en general, pero no lo que son las benzodiazepinas. Entonces es la confusión más común. Como son ansiolíticos, pensamos que ese es el tratamiento de primera elección y no lo es. La lamotrigina es un anticonvulsivante que se ha aprobado para mantenimiento de los episodios, para evitar los episodios depresivos y para evitar que haya más recaídas. El litio y los moduladores cerebrales son la primera elección para el tratamiento de la depresión bipolar, y la lamotrigina, como lo mencioné hace rato, para episodios depresivos. Aguas con los antidepresivos. Usar antidepresivos en combinación con estabilizadores del ánimo, no como monoterapia, ¿sí? Si les viene ahí como un antidepresivo, como monoterapia, para el tratamiento de alguno de los trastornos bipolar, ninguna de esas es, ¿sí? Entonces, para que lo tengas en cuenta, incluso si lo ves en una fase depresiva, ten cuidado porque eso es un distractor, ¿sí? Hay mayor evidencia que funciona el bupropión, ¿sí? Por ser un medicamento que es totalmente diferente a los clásicos. Y hay que evitar la paroxetina para el tratamiento de la depresión en trastorno bipolar, sobre todo porque puedes llevarlo a que cicle más rápido. Otra de las preguntas que nos hacían: ¿cuál es la comorbilidad psiquiátrica más frecuente del trastorno bipolar? Ya la mencioné: ansiedad. Diferencia entre la crisis de ansiedad y crisis de pánico, ¿sí? Entonces, existe lo que es el ataque de pánico, el trastorno de pánico y los trastornos que tienen que ver con la ansiedad, pero no es un diagnóstico. O sea, cuando escuchan una crisis de ansiedad o una crisis de pánico, no es un diagnóstico. Los diagnósticos reales son lo que es un trastorno de pánico y todos los trastornos como trastorno de ansiedad generalizada, fobias específicas, pero los podemos utilizar como sinónimos: crisis de ansiedad y crisis de pánico. El diagnóstico de esquizofrenia, preguntaban que si era algo clínico. Sin embargo, en la guía de práctica clínica rápida mencionan que ante un primer episodio psicótico, en la evaluación inicial se debe considerar diversos estudios como el TAC, evaluación cognitiva, examen neurológico y varios de ellos, ¿sí? ¿Cuál respuesta es la más apropiada? Estudios de gabinete o clínico ante un paciente que está debutando en este trastorno. Lo que dice la guía de práctica clínica es que tienes que hacer todos ellos para descartar otros padecimientos, ¿sí? Pero el diagnóstico de esquizofrenia se va a hacer clínico, ¿ok? Entonces, los estudios son para descartar otras patologías y el diagnóstico hasta el momento se hace por clínica. Esperemos que en un futuro podamos cambiar un poco más esto. Voy a hablarles ahorita de lo que es el trastorno de estrés postraumático.
Igual, puede ser un distractor. ¿Por qué? Porque lo que más conocemos es trastorno de estrés postraumático, pero también hay el trastorno de estrés agudo, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Igual, tienes que saber las fechas. El trastorno por estrés agudo se presenta por la exposición a una situación o evento amenazante, por lo menos durante 3 días y con un máximo de 1 mes. Es decir, al cumplir el mes, ya lo transformamos en estrés postraumático, ¿sí? Y la gran mayoría el 80% de estos casos, o sea, de estrés agudo, va a terminar en un estrés postraumático, ¿sí? Los síntomas son generalmente experienciar el evento, evitación de situaciones parecidas, ¿sí? Por ejemplo, que les diera en un caso clínico que fue asaltado en un lugar oscuro, entonces la persona evita salir de noche, ¿sí? Y cada vez que se está haciendo de noche, la persona empieza a recordar cómo fue que la asaltaron, lo que le dijeron, empieza a tener estimulación en general, le cuesta la concentración y hay despersonalización. Esta tablita, si quieres tomarle una foto, una captura de pantalla, creo que te puede servir bastante para diferenciar. Aquí les hablo de estrés postraumático en la infancia, estrés postraumático en el adulto y trastorno de estrés agudo. Entonces aquí vienen las fechas, no nos vamos a clavar mucho en esto, pero lo importante es que vean lo que está en rojo, son algunos de los puntos que tienen que ver con la intensidad o cómo se ve esto, ¿sí? Entonces, ahí para que ustedes lo revisen. ¿Cuál es el tratamiento? Paroxetina, sertralina o fluoxetina y venlafaxina. Otra de las cosas que vamos a ver con cuestiones donde tenga que ver cuestiones de ansiedad o cuestiones de depresión es que vamos a encontrar sobre todo en las de ansiedad. Las de ansiedad ahorita vamos a dividirlos en varios, como vemos ahorita estrés postraumático, vamos a hablar de fobia, vamos a hablar de varias cosas. Generalmente vamos a tener estos 3 caballitos de batalla, que es la paroxetina, la sertralina y la fluoxetina. Entonces, si hablan de ansiedad y les ponen alguno de estos 3, váyanse por alguno de estos 3 y generalmente va a haber un cambio, un cuarto, que va a hacer la diferencia, que generalmente cambia dependiendo la evidencia que se tenga. Entonces, en este caso vamos a agregar la venlafaxina. Hay que tener algunos cuidados específicos con la venlafaxina, que sería, por ejemplo, si tu paciente tiene, o el caso clínico viene que tiene hipertensión el paciente, ahí hay que tener cuidado. Sería una contraindicación si es que incluso el paciente no está controlado con esto. Entonces, vamos a ver aquí algunas de las preguntas que tienen por aquí. Muy bien. Entonces, ¿no se ha encontrado beneficio en el uso de monoterapia de las benzodiazepinas? Igual, las benzodiazepinas van a ser un distractor importante para tu examen y es algo que es bien importante tener en cuenta porque te puede distraer eso, decir, está indicada las benzodiazepinas, en este caso incluso la evidencia es negativa, es decir, exacerba lo que son las crisis. Entonces, aguas, en trastorno de estrés postraumático, nos vamos con paroxetina, sertralina, fluoxetina y venlafaxina. Nos preguntan si la paranoia se puede presentar en el estrés postraumático. Sí, se puede presentar, sobre todo, no es como el síntoma más común, pero si en tu caso clínico ves que sufrió un evento traumático, ¿sí? Que eso tiene que venir en algún punto. ¿Sí? A partir de este evento sucedió, sí te pudieran poner rasgos de paranoia. Por ejemplo, la persona desconfía de la gente, pero no llega a niveles como en cuestiones de esquizofrenia donde pudieran ser cosas totalmente desligadas de la realidad. Es decir, no hablaríamos de paranoia como me está espiando alguien o la persona de la televisión me está diciendo cosas o me está observando, ¿sí? Entonces, tendría que ver más la paranoia con cosas relacionadas con el accidente, ¿sí? O con lo que causó el estrés postraumático. Por ejemplo, decir, si fue durante un asalto, pues temo, ahora que salgo a la calle, veo una persona parecida y creo que me va a hacer daño. Entonces, paranoia sí,
pero al mismo tiempo tiene que ver con lo que sucedió. Entonces, esa sería una clave para diferenciarlo de alguna cuestión ya más como esquizofrenia paranoide, ¿sí? La orientación clínica que vamos a hablar, bueno, ¿qué vamos a dar en estos casos? Cuando vean cuestiones de pesadillas, nos puede servir el Prozacin. También el topiramato nos puede servir. Entonces son dos de los medicamentos que vamos a observar por aquí. Que tienen que ver con pesadillas, por ejemplo. El trastorno de estrés postraumático, entonces puntos clave, recuerda, es mayor a un mes. Y el trastorno de estrés agudo es menor a un mes y mayor a 3 días. Van a haber síntomas intrusivos, evitativos, emotivos y fisiológicos. Vamos a hablar ahora de agorafobia. Igual, recuerda que tiene que ser mayor a un mes. Va a ser principalmente, ahí cuando hablaban de salud pública, bueno, pues estas son las cosas que preguntan en el apartado de salud pública. O sea, ¿a quién le da más frecuente? O sea, a las mujeres. ¿Sí? Son síntomas psicológicos o vegetativos, son manifestaciones primarias de ansiedad y no se encuentran, no son secundarias a otros síntomas, como por ejemplo las ideas delirantes u obsesivas. Esta ansiedad se limita o predomina en al menos 2 de las siguientes situaciones: multitudes, lugares públicos, viajes lejos de casa, viajar solo. Entonces tu caso clínico va a ser agorafobia, te va a gritar que habla de que está en multitudes, o tuvo que subirse a un camión, o sobre todo ahorita que hay muchas cuestiones con el regresar a la normalidad. La gente le está costando un poco de trabajo el llegar a lugares donde hay mucha gente, en un restaurante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos son datos de agorafobia, ¿sí? Y hay evitación. Ese es el principal problema. El problema no es que sientan algo de ansiedad, porque si lo sabes sobrellevar y lo pasas bien, no pasa nada. El problema es de que en el caso clínico va a decir que la persona empieza a evitar cosas para no sentirse mal. Para el trastorno de pánico, el 50% con agorafobia, y las crisis de pánico se presentan en una situación fóbica consolidada, se considera una expresión de la gravedad de la fobia, y esta tiene preferencia en el diagnóstico, ¿sí? Entonces, el trastorno de pánico es el diagnóstico principal, solo en ausencia de cualquiera de las fobias. Entonces, la fobia le gana a lo que es el trastorno de pánico. Entonces, si tú ya detectas que es algo específico, ¿sí?, que le tiene miedo a algo específico, ya no lo consideramos como trastorno de pánico. El trastorno de pánico nos habla de tenerle generalmente miedo al miedo, ¿sí? El caso clínico va a decir que la persona tiene miedo que le vaya a dar ansiedad, tiene miedo que se vaya a sentir mal, que le tiene miedo a su taquicardia, ¿sí? Eso generalmente vamos a ver en un caso clínico que tenga que ver con un trastorno de pánico. Los antidepresivos deben ser los únicos medicamentos para el manejo a largo plazo del trastorno de pánico, como les había dicho. Casi todo lo que tiene que ver con ansiedad es así. Igual, fluoxetina, paroxetina y sertralina son nuestros caballitos de batalla, y en este caso agregamos citalopram, ¿okay? Después de 12 semanas de tratamiento debe utilizarse un antidepresivo tricíclico. Entonces, si tú ves que llevas 12 semanas y no ha mejorado, debemos de cambiar más bien a una familia diferente de antidepresivos, por así decirlo, y nos vamos con un tricíclico. El trastorno de pánico, ¿cómo lo vamos a descubrir? El estímulo al que se expone la persona no es claro, identificable en tu caso clínico, o sea, no te dice exactamente a qué le tiene miedo, ¿sí? Solamente al miedo, eso sí pudiera venir. Y para el manejo de las crisis de pánico, generalmente podemos utilizar prazolam, clonazepam, lorazepam y diazepam. Es decir, la crisis dura 15 minutos máximo. Entonces, utilizas esto como una cuestión de unos 2-3 días. Tratas de no llegar a 20 días para evitar ya un poco de dependencia del medicamento. Pero igual, son para cuestiones muy cortas y hay que indicarlo muy bien al paciente para que no empiece a tomarlo. Como le empieza a dar miedo, sentir miedo, empieza a tomarlo como si fuera diario.
La fobia específica, vamos a ver que la fobia específica se diferencia del trastorno de pánico por la identificación de un detonante en específico, ¿sí? Es decir, aquí sí vamos a encontrar que es hacia los perros, hacia subirse a un elevador, hacia subirse a un avión, ¿sí? La duración es mayor a 6 meses, esto también ténganlo por ahí presente. Y el paciente está consciente que es una idea irracional. Entonces, estos pacientes saben y te explican y te dicen las estadísticas de que es muy poco probable que se muevan en un avión, pero aún así les da miedo, ¿sí? A diferencia de igual de una parte que puede ser más alucinaciones por esquizofrenia, donde la persona está muy paranoide o donde desconfía mucho. La persona se cree que realmente alguien le está haciendo daño o que algo sí le va a hacer daño. Si yo tomo esta agua, alguien me la envenenó, por eso prefiero no tomar agua de ningún tipo. Eso sí sería ya más algo que tiene que ver con esquizofrenia. A diferencia de una fobia donde la persona sabe y dice, pues yo me imagino eso, pero sé que no, porque pues está envasada. O tiene buenos argumentos también. Igual, debido a los buenos resultados que se obtienen con la terapia de exposición, no se han encontrado beneficios adicionales en el uso del tratamiento farmacológico o combinado. Entonces, generalmente vamos a utilizar psicoterapia en este caso, ¿sí? Y es una parte de la terapia cognitivo-conductual, que es lo que es la exposición o exposición prolongada, lo que más nos puede servir para estos pacientes. El uso de benzodiazepinas se ha correlacionado con una baja sensibilidad al estímulo una vez descontinuado el medicamento. Es decir, si tú le das benzodiazepinas al paciente para que no se suba con miedo al avión, el día que no traiga el medicamento, todo está como antes, ¿sí? A diferencia si empezamos a dar lo que es un tratamiento farmacológico, como por ejemplo paroxetina o por ejemplo sertralina, lo que obtenemos al paso del tiempo es de que vamos disminuyendo la dosis, el paciente puede subirse al avión y no tiene problemas. O con terapia de exposición, igual, ayudamos a que maneje los síntomas y que llegue un punto en que no tenga miedo enfrentarse a la fobia, ¿sí? Nos preguntan si hay alguna utilidad de beta-bloqueadores en episodios agudos de ataque de pánico con síntomas como taquicardia. Sí, sí se pudieran utilizar, sobre todo en pacientes que van a exponer una plática, les puede servir bastante, ya que recuerden que aquí el temor muchas veces es las sensaciones que estoy sintiendo. Entonces, si no hay taquicardia y no estoy sintiendo como que me pongo rojo y estoy tomando este medicamento, pues me funciona mucho mejor. Entonces sí, se puede utilizar beta bloqueadores en estos casos. En la fobia social simple, síntomas fóbicos en situaciones sociales claramente definidas, se recomienda el uso de propanolol, para, como estamos hablando ahorita, antes de la exposición, mientras para la fobia social generalizada, el uso de ISRS, como la paroxetina, nos puede servir. En el tratamiento de la fobia social, igual paroxetina, citalopram, sertralina, son considerados los medicamentos de primera línea. Y el clonazepam, prosolam, gabapentina, citalopram de segunda línea, mientras que la fluoxetina, bupropión y milsapina de tercera línea. Se utilizan benzodiazepinas como el prosolam, lorazepam y diazepam en el inicio del tratamiento, en las reagudizaciones y en el tratamiento a corto plazo. Entonces, de preferencia, como les digo, no más de 20 días para no causar dependencia. Si necesitamos exceder ese tiempo, tenemos que irlo quitando poco a poco el medicamento, ¿sí? En el tratamiento a largo plazo, como habíamos hablado, y desde el inicio se recomienda el uso de ISRS. Podemos iniciar con paroxetina, sertralina o citalopram, y si no hay una mejoría cambiamos a venlafaxina o imipramina. Como decimos, por ahí metemos un tricíclico, ¿sí? El primer paso antes de cambiar de medicación debe ser ajustar la dosis. Entonces, esa también puede ser una pregunta de examen. El paciente no está respondiendo a el medicamento. ¿Cuál sería su siguiente paso?
Y hablaríamos de que primero que nada tenemos que aumentar la dosis. Primero que nada, tenemos que darlo por lo menos un tiempo. Es decir, el paciente le refiere que a la semana no siente ninguna mejoría, pues sabemos que tenemos que pasar mínimo el umbral de 3 semanas. Después de eso, de que ya cumplimos los tiempos, lo siguiente que tendrías que revisar es la dosis, ajustar la dosis. Y tercero, cambiarlo por otro medicamento o de otra familia. Entonces, puntos claves para que tú recuerdes cuál es la fobia específica. Vamos a tener que los síntomas se atribuyen a una situación específica. Hay conductas de evitación. La fobia social específica, el estímulo social al que se expone la persona es claramente identificado. ¿Sí? Y la fobia inespecífica solo se identifica que es ante una situación social donde la persona se siente incómoda. Entonces, social específica sería: la persona le da miedo hablar en público, la persona le da miedo acercarse a personas que no conoce, la persona le da miedo estar en un lugar donde tiene que hablar. Entonces, te lo deja muy, muy, muy claro. Si es una fobia inespecífica, simplemente la persona te va a decir, le saca la vuelta a situaciones donde hay gente, ¿sí? Pero no te dicen qué contexto. Otra de los que es muy preguntada es el trastorno de ansiedad generalizada. Es la presencia de una preocupación excesiva por lo menos 6 meses y la mayor parte de los días. La preocupación se percibe como algo fuera de su control y por lo menos 3 síntomas cognitivos y fisiológicos. Para indicar el uso de venlafaxina en pacientes hipertensos, como les decía, hay que tener mucho cuidado. Hay poca evidencia que sustente el uso de buspirona en otros trastornos aparte del trastorno de ansiedad generalizada, pero sí lo utilizamos principalmente aquí. Entonces, en el trastorno de ansiedad generalizada aquí lo utilizaríamos. Y su efecto no es inmediato. Las consecuencias de la interrupción abrupta de ISRS, puede ser una pregunta de examen, que les pudieran poner si hay o no síntomas después de dejar, digamos, como son pacientes que buscamos que tomen de 6 meses hasta año y medio alguno de estos medicamentos, sí nos puede dar un síndrome de abstinencia. No son tan graves como los de las benzodiazepinas o el malestar, pero sí lo puede dar. Entonces, eso pudiera ser una pregunta de examen. Vamos a hablar aquí un poco en el embarazo. Hablamos de que la paroxetina y la clomipramina se ha visto que provocan malformaciones cardíacas en personas expuestas durante el primer trimestre. Entonces, este apartado es bien importante que lo tomes en cuenta porque pues, son preguntas. Se debe evitar las benzodiazepinas durante el embarazo, ya que se correlaciona con defectos como labio leporino. ¿Sí? Y de los medicamentos tricíclicos se prefiere el uso de nortriptilina por presentar la menor cantidad de efectos anticoligénicos. Puntos claves para el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada: es mayor frecuentemente en mujeres, 3 síntomas cognitivos y mayor a 6 meses. Y el tratamiento a corto plazo de benzodiazepinas en conjunto de largo plazo con ISRS. Vamos a hablar un poco del trastorno obsesivo compulsivo. Y la presentación más común del TOC es obsesiones y compulsiones. Igual, puede ser una pregunta de salud pública. Así que, ¿cuál es la forma más común? Pues te puede venir que es obsesiones, te puede venir solo compulsiones, la mezcla con algún otro síntoma. Lo más común tiene que venir obsesiones y compulsiones. Pero sí puede haber puras. El paciente puede diferenciar que son sus propios pensamientos y no algo externo a él. Tienen mejor pronóstico cuando estos pacientes pueden diferenciar eso, ¿sí? Como decir, sé que si una parte de mí sabe que si no se lava las manos, no quiere decir que me voy a infectar inmediatamente de algo, ¿sí? Pero aún así necesito hacerlo. O si toco 3 veces, yo sé que no se va a morir nadie, pero me da miedo aún así hacerlo, ¿sí? Entonces, esa es la parte de las obsesiones con las compulsiones. En casos muy graves, obviamente, y de peor pronóstico, te van a decir que están muy convencidos que eso va a pasar. Entonces, son los que tienen peor pronóstico. Pero igual, para fines de examen, va a ser muy difícil que te pongan el paciente, para diferenciarlo igual de un trastorno delirante, de una cuestión de esquizofrenia,
pues en el TOC la persona igual sí sabe que sus pensamientos no son realistas. ¿Sí? Los pacientes con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo se caracterizan mayormente por una postura rígida e inflexible y pueden no tener obsesiones o compulsiones. Ellos ven esto como cualidades. Entonces recuerda que hay TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, pero también hay un apartado de personalidad, que es el trastorno de la personalidad obsesiva-compulsiva. Y son pacientes muy rígidos, son pacientes que les gusta que las cosas se hagan de cierta manera, pero en muchas áreas de su vida. Generalmente en el TOC va muy delimitado por la obsesión y la compulsión que tienen en ese momento. ¿Sí? Entonces, una forma de diferenciarlo es que la persona lo ve bien y lo ve como una cualidad en el trastorno de personalidad. ¿Sí? Igual, lo vemos pues desde muy pequeños. Orientación clínica. El trastorno obsesivo compulsivo es el tratamiento de primera línea son los ISRS, con fluoxetina, paroxetina y sertralina. Los medicamentos de segunda línea son clomipramina, venlafaxina, citalopram, y de tercera línea clomipramina, IV y escitalopram. No se demuestra la eficacia de las benzodiazepinas como monoterapia para el TOC y hay que tener cuidado con el síndrome de adaptación neonatal si es que se está utilizando durante el embarazo. Hablamos de que es un padecimiento más común en la clase socioeconómica alta, en individuos con alta inteligencia. Igual puede ser esto de preguntas de cuestiones generales. La prevalencia en hombres y en mujeres es la misma, iniciando en la adolescencia en hombres y en la adultez temprana en las mujeres. Este es de los trastornos de ansiedad, el único que tenemos una prevalencia igual. ¿Sí? Esa pudiera ser otra pregunta. ¿Cuál de los trastornos que tiene que ver con ansiedad tiene una prevalencia igual? Sería el trastorno obsesivo compulsivo. El miedo más común es a contaminarse, ¿sí? Que creo que era una de las preguntas que hacían por aquí. ¿Cuál es la fobia específica más común? Que es también, que lo vemos también en el TOC, que es a contaminarse. ¿Sí? Y lo que lleva a la compulsión de lavarse las manos. TOC con tics son muy resistentes a medicamentos. Puntos claves son reconocidos como pensamientos o impulsos propios. Igual, a diferencia de esquizofrenia, donde pudieras confundir eso un caso con otro, es que en la esquizofrenia la persona cuando escucha los pensamientos los refiere como que son de alguien más, como si alguien les contara estas cosas. En el TOC no, en el TOC dicen, no, yo sé que son mis pensamientos que me dicen que si no hago esto a lo mejor termino matando a mi familia, ¿sí? Pero son mis pensamientos y me asustan. Esa es otra de las cuestiones. Causan mucha ansiedad. ¿Sí? Por eso es de que no vemos pensamientos obsesivos con algo bonito o con algo que sea agradable. ¿Por qué? Porque es la ansiedad lo que termina por, como quiero evitar pensar esto que me causa ansiedad, más estoy pensando en eso y eso me genera más ansiedad y se vuelve el círculo vicioso. Se presenta una resistencia ineficaz o por lo menos a uno de los pensamientos o actos aunque estén presentes otros. La idea o realización del acto no debe ser en sí placenteras y los pensamientos, imágenes o impulsos deben ser reiterados y molestos. ¿Qué vamos a ver? Miedo, preocupación, rumiación. A diferencia de la fobia específica, en la fobia específica evitan una sola cosa. En el trastorno de pánico vamos a ver miedo intenso, reacciones neurovegetativas de la nada y más común en un mes. Todo esto es con referente a la ansiedad. Palabras clave que te van a decir que el caso clínico habla de ansiedad. Entonces, para la fobia específica, el caso clínico donde veas que diga evita una sola cosa, esa tienes que pensar en fobia específica. En el trastorno de pánico, si el caso clínico habla de que hay un miedo intenso, hay reacciones neurovegetativas de la nada, ¿sí? No hay pensamientos como tal, de que me causa ansiedad el trabajo, me causa ansiedad mi familia, me causa ansiedad el perro. Si no hay esa clase de pensamientos y solamente es el miedo a las reacciones neurovegetativas, piensa en trastorno de pánico. El ataque de pánico, como les decía, no es un diagnóstico, ¿sí? Y no es mayor a 15 minutos. Entonces tú puedes ver ataques de pánico una sola vez y nunca más volver a verlos. Cuando
Es un trastorno de pánico, es cuando la persona ya tiene en reiteradas ocasiones esto. Y es más de un mes que tiene estas cosas. La ansiedad social, vamos a ver vergüenza, pena o miedo al ridículo. Palabras clave de ansiedad generalizada, también vamos a ver muchos pensamientos de diferentes temas que preocupan. En el caso clínico te habla de que le preocupa, como sea, ahora sí, el jefe, el perro, que le va a dar alguna enfermedad, o sea, son muchas cosas las que le preocupa a esa persona. En el TOC vamos a ver pensamientos repetidos y en el estrés postraumático vamos a ver que la persona revive, tiene flashbacks, se acuerda de lo que le causó el estrés postraumático. Y en agorafobia vamos a ver palabras como transporte, mucha gente, busca escapar, evita ir a lugares con gente. ¿Okay? Vamos a hablar de depresión mayor. Y esta es una alteración patológica del estado de ánimo con descenso del humor en el que predominan síntomas afectivos. Una característica muy importante que se escucha muy lógica, pero tú puedes tener muchos síntomas de los que voy a hablar de depresión, pero si no hablan en ningún lado de tristeza, tienes que buscar otras cosas, ¿sí? La tristeza es característica de la depresión mayor y la falta de sentir placer por actividades. En mayor o menor grado están presentes síntomas tipos cognitivos como baja atención, concentración, de memoria. Hay cefaleas también, cosas somáticas, fatiga, dolores, alteraciones del sueño, somatizaciones, son varios síntomas. Ahorita les voy a dar una pequeña mnemotecnia para que se aprendan esto. Estima la Organización Mundial de la Salud, una vez más, cuestiones de salud pública, estima que el trastorno neuropsiquiátrico representa un total 28% del global de las enfermedades. De más de un tercio es causado por el trastorno depresivo. Los estudios de gemelos reportan una heredabilidad de hasta el 40%, con un incremento de 2 a 3 veces del riesgo de presentar depresión en familiares de primer grado. Entonces, esto les pueden preguntar como porcentajes. Un 16% de las personas presentan depresión mayor en algún momento de sus vidas y un 6.6% en los últimos 12 meses en la prevalencia del año. En México la prevalencia es del 7.9 con importantes diferencias entre sexos, grupos de edad, lugares de residencia. En el país el porcentaje de mujeres que refiere a una sintomatología compatible con la depresión es del 5.8% y la cifra correspondiente de los hombres es 2.5. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, según el DSM-5 vamos a necesitar un periodo de 2 semanas, es igual, memorízatelo muy bien. El estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Disminución notable del interés o placer. Pérdida de peso significativa cuando no se hace dieta. Este es un punto importante, lo recalcaría. Si te lo ponen en un caso clínico y dice, no ha estado haciendo dieta y ves todos estos otros síntomas, piensa en depresión. La persona puede tener insomnio o hipersomnia, ¿sí? Agitación o retardo psicomotor, si bien muchos son como contrarios. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimientos de minusvalía, disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte. Entonces, todo esto lo podemos hacer con esta pequeña mnemotecnia que es TISACO-PESES, ¿sí? Las iniciales son D de deprimido, I de interés, o sea, de bajo interés, sueño, el sueño está alterado, ya sea para arriba o para abajo, A de actividad motora, C de concentración, P de peso, C de culpa, E de energía y S de suicidio, es decir, de que puede tener pensamientos suicidas. Según el CIE-10, podemos dividirlo en leve, moderado y grave. Entonces, les dejo esta tablita por si les sirve, para que se memoricen cuántos son los síntomas que se necesitan para cada uno. ¿Cómo vamos a diferenciar el duelo de la depresión? Generalmente en el duelo vas a ver más que la persona está triste por la falta de o la pérdida de, ¿sí? Entonces hay una afectación en el sistema de apego. Entonces la persona se centra más en el caso clínico en que es la falta de la persona la que le hace sentir de esa manera, ¿sí? Entonces, eso tiene que considerar que en el duelo
El afecto predominante son sentimientos de vacío y pérdida, mientras que en el episodio depresivo mayor lo son el estado de ánimo deprimido persistente y la incapacidad de anticipar la felicidad o placer. Es probable que la disforia de la aflicción disminuya en la intensidad en el transcurso de días o semanas y ocurre en oleadas, los llamados tormentos de aflicción, esto es en el duelo. Estas oleadas tienden a asociarse con pensamientos recurrentes del fallecido. Entonces, igual, si vemos que es cuestión de recordar a la persona fallecida y esto en las primeras semanas es normal, no quiere decir que la persona tenga depresión, ¿sí? Cuando ya vemos depresión es que el estado de ánimo deprimido es más persistente y no se vincula con pensamientos o preocupaciones específicas. El tratamiento de la depresión, la respuesta antidepresiva se inicia posterior a la tercera semana de recibir el fármaco dosis terapéutica. Se debe mantener la misma dosis con la que se obtuvo la remisión durante el tratamiento. Y los dos errores más frecuentes en el tratamiento farmacológico son la utilización de dosis insuficientes y durante periodos demasiado cortos. Esa es una de las cosas. La duración del tratamiento debe ser de 8 a 12 meses posterior a la obtención de la remisión en un primer episodio y continuar por 2 años después de 2 episodios en el transcurso de 5 años y considerar mantenerlo de manera indefinida en los siguientes casos. O sea, ¿cuándo tenemos que dejarlo de manera indefinida? Si el estado depresivo con una duración es superior a 1 año y hay 2 o más episodios durante los últimos 5 años. Entonces ahí sí el tratamiento lo vamos a dejar mucho más largo. El tratamiento no farmacológico vamos a darlo por lo que es la terapia cognitivo-conductual, ya que lo que son depresión leve y moderada se puede tratar solo con psicoterapia, más cuando ya estamos en un episodio severo o grave, ahí ya requerimos la utilización de medicación, ¿okay? Son lo que nos dice la guía. El tratamiento combinado con terapia cognitivo-conductual y antidepresivos tiene un menor riesgo de discontinuación que los antidepresivos solos y reduce de forma significativa las puntuaciones en escalas, tanto autoaplicadas como heteroaplicadas. En pacientes con depresión mayor de grado leve o moderado, como les dije, se recomienda realizar un programa de ejercicio físico también estructurado de 30 a 60 minutos 3 veces por semana, ya que podría ser una intervención con impacto clínicamente significativo sobre los síntomas depresivos. Estos son los criterios. Si por ahí les preguntaran, se me hace muy raro que les fueran a preguntar acerca de la terapia electroconvulsiva, pero son en pacientes con alto riesgo de suicidio, pacientes con depresión refractaria y pacientes con depresión y que presentan estados de agitación psicomotora con alto riesgo de daños a terceros o de hacer cualquier daño, ya sea hetero o autoagresión, que no les ha funcionado la medicación anterior. Entonces, quisiera acabar aquí con la diferencia con la distimia, ¿sí? Que la distimia es una alteración crónica y persistente del estado de ánimo que dura un mínimo de 2 años y se caracteriza por síntomas depresivos típicos como anorexia, insomnio, sentimientos de desesperanza, pero es un trastorno leve, crónico leve, es decir, solo requiere de 2 a 6 síntomas, pero debe haber persistido de manera de más o menos continua por un mínimo de 2 años. Entonces, la distimia no es igual a depresión mayor y una distimia se puede transformar en una depresión mayor, ¿ok? Es decir, si ven aquí, la cuestión es la suma de los síntomas, una vez más. En la distimia no completamos el número de síntomas para decir que tiene una persona depresión mayor, pero sí lo tenemos por mucho tiempo, que son estos 2 años. En el momento en que la persona asume más síntomas y digas, ya completa criterios para depresión mayor, ahí se transforma el diagnóstico a depresión mayor, aunque lo haya tenido por más de 2 años. Eso es algo que creo que te puede ayudar a diferenciarlo. Aquí por último les pongo las tablitas. Estas tablitas pues le pueden tomar ahí una foto, puede servir bastante. ¿Sale? Nos vemos ahorita. Ahí hablo de algunos de los trastornos que hablamos aquí.
dividido por meses. Es una forma de verlo. Otra, si le sirve por ahí también, es una forma un poquito más visual de cuánto dura cada uno. Les recomiendo altamente, memorícense esta tabla, les va a ayudar bastante a, incluso por deducción, es decir, si me hablan de tantos meses, muy posiblemente sean estos trastornos, ¿sí? Entonces, ténganlo muy en cuenta, ¿okay? Entonces, pues si alguien tiene alguna otra pregunta, les dejo por aquí mi Instagram, si alguien quiere mandar por ahí un mensajito, si alguien quiere comentar algo o algo que necesiten, pues con todo gusto por ahí les puedo responder. Entonces, vamos a terminar aquí el tema del día de hoy de psiquiatría y vamos a pasar con lo que es el tema que el doctor Carlos Macuset nos va a hablar de acerca de alergias. Esta última parte se tuvo que videograbar por cuestiones ahí personales del doctor, pero se las dejamos en este momento para que ustedes puedan revisarla en este webinar en vivo. Entonces vamos a estar recibiendo las preguntas que tengan que darles al doctor también, que surjan, y se las vamos a enviar a manera de videos por Telegram. Entonces es bien importante que tengas instalada la aplicación de Telegram para que podamos por ahí pues tener en cuenta cómo mandarte por ahí los videos. Entonces nos vemos la siguiente semana con los temas de cardiología, si mal no recuerdo. Y pues cuídate mucho, échale ganas, cada vez estamos más cerca, no le aflojes y concéntrate en tu meta. Nos vemos en la próxima sesión y continuamos con el tema de alergias. Hola, muy buen día. Mi nombre es Carlos Macuset Sánchez, soy profesor del Departamento de Alergia y Detectar siempre esta sección. Universitario y Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a revisar dentro de los seminarios de webinar lo que es el módulo de alergia e inmunología clínica. Vamos a revisar 4 temas que son fundamentalmente los que siempre se toman en cuenta en su examen. Entonces vamos a puntualizar varias cosas, no vamos a ser muy extensos para no revolver, pero cualquier situación, duda, pregunta, pues estamos abiertos mediante la plataforma para resolver las dudas necesarias. Iniciar teclado vamos a en iniciar pantalla. Con rinitis alérgica. Aquí hay que considerar que la rinitis Configurar como tal contraste es alto. muy frecuente, pero realmente rinitis hay que ver cuál es el apellido de esa rinitis, porque dentro de la clasificación de la rinitis tenemos la infecciosa, la alérgica, ocupacional, inducida por fármacos, hormonal, algunas otras causas que ya veremos más adelante, o la idiopática. Entonces, aun y cuando los síntomas comparten, son prácticamente los mismos, realmente la etiología y clasificación es diferente, teniendo que la infecciosa y la alérgica son las más comunes. Hay que considerar que es un gran porcentaje de la población, que hasta casi un 90% que tiene una rinitis mixta. No le podemos echar la culpa única a una sola, digamos que etiología, porque es muy común que el paciente sea alérgico y aparte contraiga alguna infección viral o tenga alguna infección bacteriana y a la vez expone algo a su trabajo. Entonces realmente nos estamos enfrentando ante rinitis mixta. Sin embargo, ya viendo la historia clínica y todos los determinantes que encontremos en la exploración física, podemos clasificarla. Pero sí es importante ver que hasta en un 50% de los pacientes no necesariamente necesitan un iniciador no alérgico, y eso también es conforme a la edad. Los 4 síntomas pivote de la rinitis alérgica, que es lo que el paciente se va a quejar y es lo que va a ir a consultar, en primera es el prurito, y es un prurito nasal que se puede compartir un poco hacia lo que es la zona palatina, a la faringe, en ocasiones también a los oídos. Obstrucción nasal, que puede ser bilateral o puede ser en balanza. Cuando el paciente voltea su cabeza de un lado a otro, él puede experimentar cambios en la obstrucción de una u otra fosa nasal. La rinorrea, que clásicamente en la rinitis alérgica es acuosa, es una rinitis bastante profusa, y los estornudos en salva, que regularmente es un paciente que estornuda. Detectar siempre esta sección. A veces lo llamamos también en accesos. Si lo podemos clasificar a la rinitis alérgica, realmente es una clasificación muy sencilla. La primera es la estacional, y eso regularmente se tiene que ver con los cambios estacionales, regularmente en primavera-verano, que se asocia a pólenes de pastos y maleza, y cuando esta se presenta
en invierno y principios de la primavera, casi siempre los árboles son los que más participan en la etiología. También existe la rinitis alérgica perenne, que esta se encuentra prácticamente todo el año, no tiene variaciones, digamos que estacionales. Sin embargo, sí pueden tener exacerbaciones. ¿A qué voy? Que el paciente tiene síntomas todo el año. Detectar siempre esta sección. Pero en alguna estación del año se pone peor. Y esta regularmente, la perenne de todo el año, son regularmente para pacientes que están en lugares húmedos, que se asocian a esporas de hongos o realmente Iniciar teclado en pantalla. Como el polvo casero, los ácaros, cucaracha, perros. Centro de accesibilidad. Adentro de nuestra Facilitar casa. el uso del equipo. La clasificación Las herramientas que nosotros tenemos que considerar para poder categorizar al paciente y así tomar alguna decisión, la hacemos en dos rubros importantes. La primera es en base a la temporalidad. Recordar que una rinitis que dura menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas es intermitente. Si es de más de 4 días a la semana y más de 4 semanas es persistente. Y el segundo parámetro es el impacto de la calidad de vida en el paciente. O sea, por ejemplo, si un paciente tiene sus síntomas, independientemente si sean intermitentes o persistentes, pero no le quita el sueño, lo deja trabajar, lo deja leer, lo deja hacer todas sus actividades normales, es una rinitis alérgica leve. Pero al menos que tenga uno, ya sea que se altere su sueño, sus actividades o simplemente le moleste, ya se convierte en una moderada grave. Entonces podemos tener clasificaciones y digamos que cruces. Podemos tener una rinitis alérgica intermitente moderada grave o persistente moderada grave, o haciendo también lo mismo con la rinitis leve. La situación con la rinitis es que es una condición que se vuelve crónica, entonces regularmente a los 4 síntomas que asociamos, los pivote, se le podemos ir agregando algunas otras que nos hablen ya que el cuadro está pues teniendo ya más tiempo y regularmente es crónico. Cefalea, casi siempre se sobreinfectan, hiposmia, anosmia, fiebre, algunos otros síntomas ahí asociados que pueden ver ustedes ahí en las diapositivas. Y algo es bien importante en los niños, regularmente en los niños la rinitis alérgica, como pueden ver aquí en el esquema, en los preescolares, regularmente es muy poca la prevalencia de rinitis alérgica. Regularmente la rinitis infecciosa tiene un papel mucho más importante. Y los no alérgicos o no infecciosos pues realmente están prácticamente bien todo el año. Perdónenme, con síntomas todo el año, porque son varias las etiologías que tiene. Entonces vean ustedes cómo la rinitis alérgica va aumentando su prevalencia conforme crece el paciente y regularmente la infecciosa se mantiene prácticamente igual o disminuyendo un poquito conforme pasan los años. Es importante considerar que la rinitis alérgica forma parte de la enfermedad respiratoria única, o sea que se comparten muchos síntomas y factores de riesgo con asma y en pacientes adultos con EPOC. Entonces vean esta relación que entre irritantes y sensibilización a alergenos, pues tenemos una amplia gama de presentaciones clínicas y todo esto con desencadenadores asociados externos que el paciente respira. Entonces es realmente una presentación bastante heterogénea de lo que el paciente puede tener. ¿Cómo lo vamos a abordar? Definitivamente lo principal es una historia clínica detallada, haciendo énfasis en el impacto en la calidad de vida, exploración física y preguntar siempre sobre las comorbilidades. Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros, dar como por orientados hacia si los síntomas que presenta el paciente tienen o no relación o son subjetivos a una rinitis alérgica? Regularmente los 2 o más síntomas que ya los mencionamos previamente y le podemos ahí agregar el involucro conjuntival. Y ahí nosotros lo podemos ahora sí clasificar según su gravedad. Y los síntomas que comúnmente no se asocian a una rinitis alérgica son los síntomas, por ejemplo, unilaterales, que el paciente tenga una obstrucción únicamente del lado derecho y no cambie para nada. O que sea la obstrucción nasal como único síntoma, que lo único que tenga es obstrucción. Rinorrea posterior, dolor, la alergia no duele, eso también recuérdenlo, epistaxis recurrente o anosmia. Entonces, si el paciente se inclina más hacia este lado, pues tenemos que buscarle, digamos que algunas otras causas de rinitis o algunas otras cosas, digamos como cuerpos extraños o algún proceso infeccioso. Regularmente la exploración física en el paciente, pues es, digamos que bastante normal hasta cierto punto. No vamos a encontrar algún dato patognomónico, pero sí hay algunos hallazgos que nos pueden orientar. Regularmente son pacientes, son respiradores orales, tienen ojeras,
Regularmente los oídos, si hay alguna una comorbilidad, pues podemos encontrar algún nivel hidraéreo por la presencia de moco en el conducto. La nariz regularmente hay que ver si existen o no pólipos y ver si existe o no la descarga purulenta. Regularmente tenemos que buscarle siempre si existe o no las linfadenopatías, preguntar siempre sobre asma, si no hay sibilancias o algún tipo de estertor diferente, y encontrar en la exploración física de la piel si existe o no dermatitis atópica. Y esto porque acuérdense que el paciente atópico, aparte de la rinitis alérgica, tienen algunos otros manifestaciones de alergia en otras partes del cuerpo, que es importante mencionarlo y encontrarlo en la exploración física. Y bueno, definitivamente estos regularmente, aparte de lo que podemos encontrar en exploración física, tenemos que descartar esto, los cuerpos extraños, y eso es más si se asocia a un síntoma unilateral. Es muy común en los niños que los niños pues introduzcan cuerpos extraños a la fosa nasal, entonces regularmente siempre tenemos que enfocarnos hacia eso. Pólipos nasales también nos habla sobre un proceso obstructivo, digamos, crónico, a veces también unilateral, como, digamos, síntoma único. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primero, evidenciar si existe o no una base alérgica, confirmarlo y evaluar a qué está sensibilizado ese paciente. Y bueno, eso obviamente ya lo vamos haciendo conforme avancemos en los niveles de atención. Pero regularmente ustedes, al hacer una buena exploración física y hacer una buena historia clínica, pueden iniciar el tratamiento y mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Entonces, algo muy importante que también lo menciona la guía, lo que son las guías del CENETEC, es la utilidad de la citología nasal. La citología nasal, no se vayan a confundir, no es moco, no es eosinófilos en el moco. Aquí lo que hacemos es una toma de citología, hacemos un raspado en la mucosa nasal para ver qué tipo de células se encuentran en ese momento en la nariz. Y nuestro enfoque sería que si nosotros encontramos un paciente que tiene eosinófilos, en ocasiones también encontramos basófilos, pues realmente nos va a dar mucho peso para decir que el paciente verdaderamente tiene un proceso alérgico. Entonces la citología nasal tiene una sensibilidad del 18%, una especificidad del 96%. Entonces es súper importante que el paciente se refiera a hacer una citología nasal si en dado caso tenemos alguna duda del diagnóstico. Y bueno, definitivamente las pruebas cutáneas es lo que nosotros utilizamos en el tercer nivel, pues para evidenciar a qué alergeno está sensibilizado el paciente y que puede explicar los síntomas que presenta. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer las pruebas? Las pruebas se hacen por medio de escarificación de la piel, hacemos pequeños escarificaciones en piel, unos pequeños rasguños con un alergeno. Nosotros esperamos ver que si el paciente está sensibilizado y es alérgico a ese alergeno, el paciente va a responder produciendo una roncha que da comezón por la liberación local de histamina. Regularmente el paciente que mandamos a hacer pruebas cutáneas tenemos que mandarlo con una semana sin que esté tomando antihistamínico sistémico para poder realizar las pruebas. Entonces regularmente, como ven ustedes aquí en la imagen, la presencia de ronchas, abones pruriginosos es lo que nos da la positividad del alergeno que estamos aplicando en la piel del paciente. Regularmente las pruebas cutáneas pueden ser por escarificación superficial, también pueden ser intradérmicas, pero si en alguna situación no podemos hacer pruebas en el paciente, las pruebas in vitro, la determinación de IgE específica en sangre nos da también la orientación a sobre qué es alérgico el paciente. Y bueno, definitivamente el tratamiento va desde la prevención. Entonces, lo que nosotros tenemos siempre que recomendar, como en muchas de otras recomendaciones en general de la infancia, es la lactancia materna exclusiva. Aquí nos dice las guías al menos 3 meses, pero sabemos que lo que nos marcan las guías internacionales de lactancia y de pediatría y de gastroenterología es al menos 2 años. No prescribir dietas de alergenos a mujeres embarazadas o en lactancia también es muy importante, porque no necesariamente si la mamá se priva de algunos alimentos no significa que el paciente no lo vaya a hacer. Y bueno, lo que sí es súper importante es la supresión total a la exposición del humo del tabaco. Eso sí puede haber cambios epigenéticos desde que la paciente está embarazada. Claro que el control del medio ambiente, controlar la exposición. No es lo mismo tener un cuarto lleno de polvo, de tierra, con animales, mascotas, a una habitación que está bien ventilada, que está sin polvo, libres de mascotas. Claro que el paciente va a tener una mejor respuesta en un medio ambiente controlado.
Entonces, todo eso tiene que ver también con todas las medidas que nosotros entablemos con el paciente para mejorar lo que respira. Probablemente afuera, en la calle, en los medios de trabajo, pues a lo mejor es un poco difícil, pero la orientación de que en la casa, lo más libre de polvo, tierra, humedad, eso es lo que le va a ayudar mucho a su paciente. Regularmente podemos recomendarles utilizar algunos métodos, por ejemplo, de filtros como los EPA, muchos filtros que Semi lo tienen, y pues bueno, definitivamente lo de las mascotas y los pólenes. Si hablamos ya específicamente del tratamiento, el tratamiento también viene escalonado. Como lo mencionamos en un principio, dependiendo de cómo categoricemos a la rinitis alérgica de acuerdo a los síntomas y al impacto en la calidad de vida, regularmente es lo que vamos nosotros a prescribir. De forma, digamos, general, los antihistamínicos H1 no sedantes regularmente de segunda generación, tanto orales o locales, pueden ser administrados en las 4 modalidades de la rinitis. Los esteroides intranasales, específicamente los que son tópicos en spray, los indicamos a partir de que existe una rinitis ya sea moderada, grave, intermitente o las dos persistentes. Los anticongestivos o descongestionantes intranasales, eso sí hay que tener mucho cuidado, no se recomiendan por más de 10 días y en general siempre les recomendamos que no se utilicen porque muchas veces causa un efecto de rebote, una rinitis medicamentosa que va a ser muy difícil quitárselo al paciente en un futuro. Podemos utilizar también antileucotrienos como el Montelukast y evitar, por supuesto, todos los alergenos y irritantes contaminantes con el control del medio ambiente. La inmunoterapia, ya específicamente a nivel de alergia, pues bueno, si el paciente ya es alérgico a algún alergeno, pues podemos diseñarle un tratamiento de sensibilización por medio de la aplicación de las vacunas o la inmunoterapia específicas aeroalérgenos. Este es el flujograma que muestra las guías del CENETEC, que al final de cuentas nos va hablando, es un muy buen resumen en donde nosotros vemos que en una rinitis leve, pues regularmente damos el antihistamínico, ya si es moderado grave con síntomas intermitentes, al igual que los persistentes leves, pues aquí ya le agregamos el esteroide nasal. Si aún eso persiste, regularmente tenemos que hacer algunos cambios, tanto en tratamiento o referir al siguiente nivel. Ya de entrada, los síntomas persistentes moderados graves, nos vamos directamente al esteroide. Claro, también lo podemos acompañar de esos antihistamínicos. Si hay mejora, pues lo mantenemos. Y si no, pues realmente tenemos que buscarlo también por otro lado y buscar la valoración de especialista. Como les mencioné en un principio, es una vía respiratoria, una sola, no hay una división anatómica. Por lo tanto, la enfermedad respiratoria alérgica se comparte entre rinitis alérgica y asma. Regularmente, el paciente que es asmático, hasta en un 60 a un 80% también tiene rinitis y viceversa, el paciente que tiene rinitis hasta en un 30% es un paciente que puede desarrollar asma. Recuerden que es una enfermedad de vía respiratoria única, para lo cual pues vamos a pasar al siguiente tema, que es el de asma. Aquí el asma, este diagrama me gusta bastante explicarlos porque lo que nosotros vemos arriba en la punta del iceberg, pues realmente son todos los síntomas que vemos, todo más bien todo lo que encontramos en el paciente, la exploración física y definitivamente los hallazgos como lo que es la obstrucción no reversible, que es variable y pues todas las características propias del asma. Sin embargo, todo lo que está debajo es todo un proceso inflamatorio crónico, un proceso inflamatorio que no necesariamente necesita nada más de un broncodilatador y es algo que es importante porque entre más temprano se diagnostica el paciente con asma, mejor va a ser su pronóstico a largo plazo. Por lo que queremos evitar es definitivamente la remodelación de la vía aérea. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar que el paciente, al menos en los pacientes ya hablando arriba de los 6 años y en adultos, cómo sospechamos que tienen asma? Al menos 2 síntomas clave: sibilancias, disnea, tos u opresión torácica. Regularmente las sibilancias son expiratorias. La disnea puede ser variable, dependiendo también de acuerdo a los esfuerzos que está teniendo. Tos regularmente seca en un inicio, puede ser algo productiva conforme se va avanzando el cuadro. Regularmente tiene exacerbaciones nocturnas o muy común en muy temprano de la mañana. La opresión torácica también es bastante común. Los pacientes sienten como si tuvieran una piedra atorada en la vía respiratoria. Y esto es súper importante, que los síntomas fluctúan en intensidad y frecuencia. O sea, vamos a ver que el paciente tuvo muy mal
control durante su noche y va a consultarte a las 9, 10 de la mañana y el paciente prácticamente no tiene síntomas. Y sí es importante considerar que también es muy sugestivo de que tenga asma si además tiene historia familiar o personal de alguna otra enfermedad alérgica. Ahora, es muy probable que el paciente tenga asma si tiene alguna historia personal o familiar de atopia. Regularmente, si ya nosotros lo estamos auscultando con unas sibilancias generalizadas bilaterales, también lo es. Si nosotros ya tenemos algún registro de un FEV1 o un PEF bajo sin alguna otra explicación, que ya tengamos ese registro histórico, o que tengamos también eosinofilia. Y nosotros también podemos considerar o pensar que el paciente no tiene asma si tiene tos como único síntoma en mayores de 6 años, adolescentes y adultos, tos productiva sin disnea, sin sibilancias, una exploración física normal cuando aún el paciente tiene síntomas, alteraciones de la voz, que sean nada más infecciones, que sean fumadores, ¿verdad? Que de forma crónica nosotros, digo, obviamente eso nos arroja más hacia el EPOC, alguna patología cardíaca, algunas otras situaciones. Entonces, veámoslo, que cómo nos vamos inclinando hacia la balanza de lo que vamos nosotros interrogando y buscando a nuestro paciente. Ahora, ¿qué aumenta la probabilidad de asma? Regularmente aumenta la probabilidad de asma si tenemos más de los 1 o 2 síntomas. Entre más síntomas tengamos, pues aumenta mi probabilidad. Que los síntomas empeoren en la noche o en la mañana, que varíen y que los síntomas se desencadenen por algunos, digamos que disparadores. Entonces es muy común que el paciente tenga una infección viral y le dé una crisis de asma. Que tuvo alguna exposición, digamos, no sé qué les explico, ambiental, no sé, una carne asada y se expuso al humo y eso le puede desencadenar una crisis de asma. Entonces todo eso nos aumenta la probabilidad. ¿Y qué no los disminuye? Que sea tos sin otros síntomas, producción crónica de esputo, disnea asociada a mareas o parestesios, dolor torácico o disnea inducida por ejercicio con estridor. Entonces, esas son características que ameritan un estudio un poquito más profundo sobre otras patologías. En los niños menores de 5 años es todavía muy, digamos que es más difícil a veces el diagnóstico, porque en ocasiones la tos es el único síntoma que lo podemos encontrar. Y aún así existen condiciones, que yo creo que lo revisarán en el módulo de pediatría, que es muy común que el paciente tenga patologías que den sibilancias, como las bronquiolitis. Entonces, y asociados regularmente también a infecciones virales, no podemos nosotros catalogarlo de forma temprana como un paciente asmático. Entonces, eso tenemos que considerarlo como un punto importante. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros ya confirmar o al menos apoyarnos de estudios paraclínicos sobre el diagnóstico del asma? Pues tenemos que ver alguna prueba que me demuestre la obstrucción del flujo aéreo y de la reversibilidad. Esto quiere decir que aún el paciente teniendo síntomas, es muy recomendable demostrar eso, que hay obstrucción del flujo aéreo. Entonces, regularmente le tenemos que hacer una espirometría. La espirometría puede hacerse desde mayores de los 5 o 6 años, dependiendo de qué tanto entrenemos al niño. Pero un paciente adulto que también requiere su entrenamiento nos va a dar mucha información. ¿Qué nos orienta para demostrar obstrucción? Que tengamos una relación FEV1, FVC, que es la capacidad vital forzada, en 0.75 a 0.80 en adultos. Y si es menor a 0.85 en menores de 5 años, perdónenme que un error, en menores de 5 años, es diagnóstico de obstrucción. Y la gravedad de la obstrucción le indica en el FEV1 en relación al valor predicho. O sea que nosotros podemos categorizar cuánto sale en el FEV1 del paciente. Si es más del 70, pues una obstrucción leve y la vamos a tratar como tal. Si esto empieza a bajar del 60 al 69, pues bueno, ya es una obstrucción moderada. Pero si ya de entrada el paciente te demuestra síntomas de FEV1 menores a 60%, ya es obstrucción grave y se tiene que tratar también de una forma un poquito más agresiva. Entonces, nada más recordar estos valores de la relación del FEV1 con la FVC, menor de 0.75-80 en adultos y menor de 0.85 en menores de edad. ¿De acuerdo? Ahora, es importante ver que la espirometría tiene que hacerse de forma completa. ¿Qué quiero decir? Que aparte de lo que demostramos con el FEV1 y con la relación, tenemos que demostrar también reversibilidad, y eso lo hacemos aplicando salbutamol al paciente después de hacer la prueba, esperarnos 15 a 20 minutos posterior y repetirle la prueba. Si nosotros encontramos un cambio de FEV1 mayor del 12%
y 200 mililitros, eso nos da indicación de que el paciente tiene una reversibilidad que se adapta al diagnóstico de asma. Entonces recuerden bien estos valores. FEV1 mayor de 12% y 200 mililitros. Para niños, con solo tener una reversibilidad del 12% es meramente suficiente. Entonces vean también cómo regularmente las curvas de las espirometrías van modificándose. Regularmente el FEV1 es normal, digamos que en la verde, y nosotros veamos cómo esta curva nos habla de que hay una limitación del flujo, hay obstrucción. Después del broncodilatador mejora. Entonces esto, ya haciéndose los cálculos y eso me da una reversibilidad mayor del 12%, pues definitivamente nos da un diagnóstico, o al menos no que nos confirme, pero nos apoya un poquito más para decir que el diagnóstico es asma. Pero recuerden algo muy importante, el diagnóstico del asma es clínico, totalmente clínico. Nos ayuda mucho la espirometría, sí, pero una espirometría normal no me excluye el diagnóstico de asma, pero nada más para que tengamos que es un estudio bastante bueno y que es complementario. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de asma? Porque regularmente no todo lo que pilla, no todo lo que es civil es asma. Regularmente hay que ver si no existen infecciones respiratorias virales recurrentes y más todavía en los niños. Reflujo, aspiración de cuerpo extraño. Y acuérdense que la aspiración del cuerpo extraño lo tenemos más todavía en sospecha si es una sibilancia unilateral y de inicio abrupto. También ya situaciones digamos que un poquito más crónicas desde la infancia, desde el nacimiento, como una traqueomalacia, bronquiomalacia, tuberculosis o cardiopatías congénitas. Preguntaban mucho en los foros sobre cómo podemos nosotros identificar eso, que existe un cuerpo extraño en la vía aérea. Entonces, como les dije, la clínica es que existe de un inicio abrupto con sibilancias unilaterales y todo eso es dependiendo de hacia dónde se va el objeto. También nos preguntaban sobre cómo se ve una radiografía con un cuerpo extraño. Y aquí también hay que considerar dos cosas. Lo primero es, pues tenemos que ver qué objeto es el que aspiró, porque si no se ve en la radiografía, si es radiolúcido, pues no lo vamos a encontrar. Pero aquí comúnmente si encontramos en lo que es la anatomía, veamos la columna de aire y cómo se va dividiendo hacia los bronquios principales, pues vemos que aquí existe un objeto que está obstruyendo. Y definitivamente podemos ver nosotros una hiperinsuflación del pulmón con un poco de horizontalización de los cuerpos, de los espacios intercostales, porque se inhala aire, pero hay una obstrucción del flujo de salida. Es por eso que podemos encontrar esas imágenes propias en la radiografía. Algunas otras condiciones como la fibrosis quística, disinesia ciliar primaria, pues bueno, ya son enfermedades genéticas pues mucho más raras. Anillos vasculares, malformaciones ya propiamente vasculares alrededor de la vía respiratoria, displasias broncopulmonares en pacientes que estuvieron intubados desde recién nacidos o alguna deficiencia inmune. Tenemos siempre que considerarlos y hacer mucho énfasis en la historia clínica. Entonces, regularmente tenemos nosotros que establecer la clasificación del asma según su gravedad, o saber qué tanto está utilizando medicamento para aliviarse o qué tantos síntomas está teniendo. Entonces, ahorita les voy a poner una tabla para categorizarlo, porque regularmente si encontramos con un asma leve, con un buen control, podemos iniciar el tratamiento en el paso 1 o 2 del GINA, que ahorita los vamos a mencionar. También un asma moderado en paso 3 y si quedamos en un asma grave, pues tenemos que iniciar en un 4 o 5 para iniciar su control. Entonces, regularmente tenemos nosotros que categorizarla igual. Esta también es tomado de la guía práctica clínica de lo que es de la CENETEC y podemos nosotros ver que dependiendo de cada cuándo a la semana está teniendo el paciente, si son síntomas 1 o 2 veces por semana o ya son diarios, si tiene exacerbaciones cortas o ya son exacerbaciones que digamos que afectan su calidad de vida, de acuerdo, que están muy frecuentes, síntomas nocturnos y ya si el paciente tiene la forma de medir su PEF o regularmente el FEV1, si ya es paciente con control que le estamos haciendo espirometrías, pues de igual manera podemos nosotros categorizarlo. Entonces, apréndanse muy bien estas características, porque sobre eso el caso clínico nosotros podemos, por lo menos en nuestro análisis, ver de qué tipo de asma es la que estamos encontrando según su gravedad. Y con eso, pues bueno, nuestras metas es alcanzar el buen control de síntomas con todo el nivel normal de actividades y disminuir con eso el riesgo de exacerbaciones. Y recuerden que el ciclo de tratamiento es así, tenemos que evaluar
ajustar tratamiento y ver respuesta. Si funcionó, ahí nos quedamos. Si nosotros vemos que aún con ese ajuste no está funcionando, tenemos que reevaluar al paciente para poder hacer modificaciones en el tratamiento. Entonces, el tratamiento va desde el no farmacológico, cosas que también ya tenemos nosotros que ver, desde evitar el tabaquismo, evitar alergenos, contaminación intradomiciliar, cosas que ya habíamos hablado nosotros también en lo que son las diapositivas de la rinitis alérgica. Todo eso ayuda definitivamente. Y pues bueno, prevenir todos los factores de riesgo como infecciones, alergenos, tabaquismo, algunos medicamentos, reflujo, todas las cosas que ya hemos pues bueno, mencionado previamente. Con eso, nosotros podemos categorizar a nuestro paciente e iniciarle el tratamiento escalonado. Recuerden que igual este tratamiento es escalonado dependiendo de la gravedad del síntoma y de su nivel de control. Entonces, regularmente existen ya tablas ya establecidas tanto en el GINA, y que es donde pues es una de las fuentes más importantes en lo que es el tratamiento de asma, y nosotros tenemos que ver que podemos nosotros iniciar tratamientos en los pasos conforme salió en nuestra evaluación. Me voy a regresar para que ustedes vean este punto. De lo que nosotros interroguemos en nuestra historia clínica, dependiendo de estos valores, podemos nosotros iniciar en paso 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de cómo lo hayamos categorizado. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos vamos acá. Y entonces nosotros podemos iniciar, bueno, un corticosteroide a dosis baja, perfecto, iniciamos con eso. Si vemos que el paciente mejoró, muy bien, nos quedamos en ese paso. Y acuérdense que necesitamos al menos 3 meses de control para poderlo bajar. Si vemos que con este corticosteroide inhalado dosis baja, lo volvimos a reevaluar y no vimos respuesta, nos tenemos que subir y ajustar el tratamiento. Entonces aquí ya le tenemos que agregar un corticosteroide dosis baja con un LABA, con un broncodilatador de larga acción, o subirle la dosis al corticosteroide a una dosis media como monoterapia. Y eso, claro, tenerlo en cuenta como otras alternativas también nos puede ofrecer, como el uso de antileucotrienos. Ahora, la pregunta que siempre se hacen es, bueno, ¿cuánto es una dosis baja? Pues GINA también nos ofrece esta información. Cada corticosteroide tiene sus propias dosis, entonces dependiendo de lo que encontremos, regularmente lo que es la budesonida, fluticasona, mometasona, ciclesonide, pues tienen estas dosis dependiendo de la edad, como lo podemos nosotros considerar. Entonces, tómense el tiempo de revisar esos cuadritos de lo que es de las guías del GINA y recuérdense, bien importante, la categorización para poder iniciar el tratamiento. Muy bien, pasemos ahora a lo que es la clase de urticaria y angioedema. Y también es algo bastante importante porque es una de las razones más frecuentes por las cuales los pacientes van a consultar, buscar una respuesta cuando un paciente tiene una respuesta alérgica. Entonces, urticaria es una elevación cutánea pruriginosa y eritematosa que blanquean a la digitopresión, y eso me indica que hay presencia de vasos sanguíneos dilatados y edema, o sea, es la formación de ronchas. Eso es prácticamente lo que quiere decir esa definición, ronchas. Entonces, el angioedema, pues prácticamente es la misma fisiopatología. Ahí digamos que hay una fuga de líquido intersticial que hace que el paciente empiece a tener edema en los tejidos blandos, regularmente las capas profundas de la piel. Regularmente, como nosotros vimos aquí anteriormente, lo importante de la urticaria es que son pruriginosas, dan bastante comezón. A diferencia del angioedema, no es pruriginoso. Regularmente el paciente se queja de una sensación de dolor o de presión. Regularmente un poquito de ardor es lo que más se quejan los pacientes. Regularmente el angioedema y urticaria van siempre de la mano. Sin embargo, hasta en un 50% de las veces pueden estar juntos, que el paciente tenga un proceso en donde le salen ronchas y aparte presenta angioedema. En un 40% únicamente va a presentar ronchas, o hasta en un 10% exclusivamente angioedema, que es importante que lo tengan en cuenta. Es regularmente más frecuente en mujeres, entre 35 y 60 años. Sin embargo, pues bueno, definitivamente a cualquier edad podemos siempre tener algún caso de urticaria, pero regularmente lo que es en el adulto es cuando más se presentan. Y regularmente el 55% de los pacientes no son controlados con los tratamientos de primera línea. Y ahí es donde es la importancia de que sepan y conozcan cuáles son los medicamentos de segunda línea. La clasificación es muy sencilla y es únicamente en tiempo. Regularmente una urticaria aguda es antes de 6 semanas y una crónica es más de 6 semanas. Eso está muy sencillo.
Y aquí puede ser ya sea espontánea, o sea que aún haciendo estudios no encontremos, no existe un disparador importante, exclusivamente el paciente de la nada empezó con ronchas. O la inducible, ya sea física o química, que sí tiene que haber un inductor para poder desarrollar la urticaria. Esas son bastante sencillas de clasificar y de diagnosticar porque el paciente te lo dice. Entonces, aquí en las espontáneos, pues bueno, puede ser aguda y crónica, pero lo que les había dicho sobre las inducibles puede ser por frío, por presión, por calor, por el sol, por vibración, por agua, colinérgica. Entonces, si se fijan, pues la clasificación es bastante sencilla. Entonces, regularmente la característica de las lesiones son bien importantes también. Los sabones tienen que ser bien circunscritos, tienen que estar elevados, tienen que estar se tienen que blanquear al momento de la digitopresión. Regularmente son pruriginosas. Se deben de quitar en menos de 24 horas. Pero una cosa es que el paciente tenga un cuadro de urticaria que le dure 5 días, pero digamos que una roncha que aparece en el dorso de la mano, esa roncha tiene que moverse, tiene que desaparecer y aparecer probablemente en otro lugar en menos de 24 horas. Y esto es importante porque toda roncha que se salga de esta clasificación, pues ya estamos hablando de probablemente un diagnóstico diferencial y no necesariamente una urticaria clásica. Entonces, aquí el angiodema urticaria es muy común que haya el angiodema en la cara, labios, extremidades y o genitales, y el angiodema sin urticaria, aunque hay un 10% que sí puede ser así, pero nosotros tenemos siempre que descartar alguna otra patología que nos desencadene angiodema, asociado a antihipertensivos, angiodema hereditario, que es una enfermedad genética, ¿verdad? Casi siempre por una deficiencia adquirida de complemento. Entonces, si hablamos de urticaria aguda, vemos las causas principales: infecciones, alimentos, picaduras de insectos o medicamentos. Y es algo bastante común que el paciente lo refiere. Comí un alimento e inmediatamente me salieron ronchas. Entonces, por eso les digo, el diagnóstico suele ser bastante sencillo. Si hablamos de niños, hasta en un 80% de las infecciones es la causa más común, la más frecuente. Regularmente pueden ser virales, bacterianos o parasitarios. Entonces, ya sea por cualquier tipo de los virus que podemos nosotros tener, parásitos, regularmente también se asocia a eosinofilia. Y bueno, eso es un cuadrito que podemos nosotros ver de los inductores más frecuentes de urticaria, como ya lo habíamos mencionado previamente. Entonces, por eso yo les dije, una urticaria tiene que dar comezón. Si no da comezón, tenemos que buscar algún otro tipo de enfermedades, exantemas virales o el síndrome de Sweets, que realmente es una dermatosis neutrofílica. Sin embargo, también existen patologías que sí dan comezón, que no es propiamente una urticaria. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Pues meramente por la morfología y topografía de las ronchas que está obteniendo el paciente. Dermatitis atópica, por contacto, por medicamentos, algunos otros. ¿De acuerdo? Entonces, regularmente, ¿qué tenemos que hacer? El diagnóstico es clínico, definitivamente, y no necesitamos un estudio complementario. Una urticaria aguda no requiere ningún estudio, y eso es bien claro. Es el paciente, se le da su tratamiento, se le quita y nada más. Pero cuando ya un paciente empieza a tener una urticaria crónica que pasa de 6 semanas, regularmente se estudia de forma general, estudios generales, una biometría hemática, una VSG, proteína C reactiva, y tenemos siempre que extenderlo un poquito más si no existe que ver cómo esté su función tiroidea, que no tenga alguna infección por Helicobacter pylori, etcétera, algunos otros. Y bueno, definitivamente las inducibles, si la clínica concuerda, adelante, y lo podemos nosotros confirmar con alguna cosa. Si el paciente te refiere que con el frío, pues bueno, le hacemos una prueba de provocación con frío, ¿verdad? Regularmente con un cubo de hielo. Y así, dependiendo de cuál es la urticaria que se presenta, tiene su propio estudio. Y bueno, definitivamente, como lo más característicos de sus diagnósticos diferenciales, tenemos que descartar alguna mastocitosis, pero bueno, eso ya lo hacemos que siempre a tercer nivel. Vasculitis urticariana regularmente nos deja lesiones purpúricas. Una roncha que aparece, da comezón, se quita y deja una lesión morada, regularmente eso nos habla de una urticaria vasculítica, ante algunos otros, más que son mucho menos frecuentes. Entonces, el tratamiento tenemos nosotros que como hay muchos factores, pues bueno, es difícil a veces controlarlos, pero realmente si nosotros lo encontramos, tratar de evitarlo.
inhibir la liberación de los mediadores de mastocitos. Recuerden que la fisiopatología de la urticaria es la liberación masiva de mediadores inflamatorios, específicamente la histamina, y el tratamiento de los tejidos blancos de mediadores de mastocitos. ¿A qué voy con esto? Si nosotros tenemos un cuadro de urticaria, lo recomendable es utilizar antihistamínicos H1 de segunda generación a dosis habitual. Si el paciente no mejora en 24 horas o de entrada ya es un cuadro de moderado, de corta evolución, podemos duplicar la dosis. O sea, si la dosis recomendada de la loratadina es de 10 miligramos, pues lo recomendable es darle 20 miligramos. Si aún así el paciente no mejora en 24 horas, o le cuadriplicamos la dosis, o sea, darle 40 miligramos, o le damos un ciclo corte de esteroide. Y aún así, si no mejora en 24 horas o de entrada ya tiene un cuadro grave, podemos utilizar hasta 4 dosis del antihistamínico con un ciclo esteroide. Aquí los dos son juntos. Y claro, todo esto lo tenemos que dejar al menos entre 3 o 4 semanas. Y si, claro, es anafilaxia, pues bueno, eso ya lo vamos a ver en las diapositivas más adelante. Regularmente el tratamiento es de adrenalina. No vamos a utilizar este esquema cuando es anafilaxia, es meramente con urticaria. Y bueno, entonces, aquí la situación es que en la urticaria crónica, cuando ya pasa de 6 semanas, pues aquí ya el manejo ya tiene que ser un nivel segundo o tercer nivel ya con especialista. ¿Por qué? Porque regularmente hay más factores de riesgo y hay que utilizar medicamentos de segunda o tercera línea. Entonces, regularmente el antihistamínico lo podemos dejar de igual a dosis habitual. No control en 2 semanas, lo podemos hasta cuadriplicar, darle corticosteroides en caso necesario, considerar antileucotrieno como el Montelukast, pero ya definitivamente si esto no se sigue controlando, ya tenemos que utilizar medicamentos como por ejemplo la ciclosporina, que es un inmunosupresor, o terapia biológica como el omalizumab, que es un anti-IgE. Entonces recordar que algunos otros medicamentos como el metrotexate, el tacrolimus, mecofelonato, dapsona, pues bueno, son medicamentos que definitivamente necesitan un control mucho más estrecho porque nos tenemos meter muchas veces con situaciones de inmunosupresión. Muy bien, y finalmente vamos a revisar anafilaxia, que pues anafilaxia realmente es una de las condiciones más temidas en un paciente alérgico. ¿Por qué? Porque es una reacción generalizada de inicio abrupto, de forma rápida, y que pone en peligro la vida. Entonces, todas estas definiciones, dependiendo de quién las está dando, coinciden en lo mismo. Generalizada, pone en riesgo la vida y de inicio rápido. Entonces, tenemos que considerar que el paciente que tiene una anafilaxia tiene un alto potencial de perder la vida, para lo cual tenemos que saberla diagnosticar y actuar de forma inicial, forma pronta. Entonces, la importancia es el diagnóstico clínico. Tal cual, no existe algún otro estudio que podamos hacer. Entonces, regularmente el paciente tiene que tener al menos 2 sistemas involucrados. ¿A qué voy? Que el paciente involucre una reacción de piel y mucosas, por ejemplo, una urticaria, y que se le agregue pues algún síntoma respiratorio, tanto inferior o superior, gastrointestinal, cardiovascular o del sistema nervioso central. Y lo vamos a poner regularmente ahorita en unas tablas para que vean ustedes cómo es la forma de diagnosticarlo. Entonces, apréndase esto, que al menos 2 o más sistemas nos da el diagnóstico de anafilaxia. Si vemos de porcentajes en un paciente que presenta anafilaxia, lo más común, hasta en un 90% es que tenga urticaria y angioedema. Pero fíjense los síntomas que tiene. También puede haber disnea y sibilancias, eritema, angioedema, de la vía respiratoria superior, rinitis, pero también puede tener hipotensión y choque hasta en un 30-35%, diarrea, vómito, cólico abdominal en ese momento. Entonces, no descartar estos síntomas desde abajo, porque también hasta en 1 de cada 3 pacientes los puede presentar. Entonces puede ser leve si las manifestaciones únicamente se limitan a mucosas y síntomas gastrointestinales. Moderada es que aparte ya le agreguemos broncoespasmo, tos, disnea y sibilancia. Y ya es grave cuando el paciente, aparte de todas estas, empieza a tener involucro cardiovascular. Entonces, estos pacientes que de plano ya están teniendo síntomas cardiovasculares, hipotensión, algún síncope, alguna situación de esa naturaleza, pues definitivamente puede caer en un colapso vascular, insuficiencia respiratoria y perder la vida. Entonces, la anafilaxia necesitamos que sea en estos escenarios. El primero es que el paciente tenga un inicio súbito de síntomas de piel
o sea que tenga urticaria y angioedema y se le agregue síntomas respiratorios o disminución de la presión arterial. Eso quiere decir que el paciente sin ningún estímulo, es un paciente que está caminando y de repente le salen ronchas y tiene síntomas respiratorios o cardiovasculares, es anafilaxia. Recordarlo, sin algún estímulo. Tiene que ser la combinación de urticaria, de involucro de piel, con ya sea síntomas cardiovasculares, ¿verdad? O respiratorios. El segundo escenario es que cuando un paciente tras una exposición, entonces aquí es algo ya cambia un poquito la situación, o sea que el paciente esté comiendo algo, que le haya picado un insecto, que se haya aplicado algún medicamento y tras esa exposición pueda tener la combinación de 2 o más sistemas de forma inmediata. Recuerden que la anafilaxia es una hipersensibilidad de tipo 1, entonces es inmediato. Entonces aquí sí podemos tener la combinación cualquiera que sea de estas 4, o sea que el paciente puede ser que tenga tos, sibilancias y cólicos y vómito. Aunque no tenga urticaria y angioedema, eso ya también es diagnóstico de angioedema, de anafilaxia, pero eso tiene que ver con la exposición a un estímulo. Y bueno, ¿cuáles son? Como yo les dije, es mediado por IgE. Regularmente los mecanismos inmunológicos casi siempre tienen que ver con alimentos. Estos son los alimentos más frecuentes o los más alergénicos, si lo vemos desde ese punto. Los insectos, específicamente hormigas, abejas, avispas. Antibióticos como los betalactámicos, las penicilinas, AINES o agentes biológicos. Existen también para látex y algunos otros alergenos, medios de contraste. Recordar también algo muy importante, que la anafilaxia tiene una respuesta bifásica. O sea, si yo el paciente a las 8 de la mañana tuvo su anafilaxia, tuvo su exposición, a las entre 4 y 12 horas el paciente puede tener un segundo pico, una respuesta bifásica del mismo alergeno. Entonces es importante considerarlo, 1, para los medicamentos que le vamos a dar al paciente y número 2, para tenerlo en vigilancia si se requiere en ocasiones en una sala de urgencias. El tratamiento tiene que ser un enfoque sistemático en los cuales tenemos que darle tratamiento independientemente del paciente, independientemente de la edad, de las enfermedades, no importa. El paciente tiene que utilizar la epinefrina tan pronto se reconozca la anafilaxia y eso de verdad va a ser la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Entonces es el medicamento de primera línea, es el esencial y no hay de más, pero ahí es bien importante que se sepa identificar cuándo es una anafilaxia. Y es bien importante recordarles que no existe una contraindicación absoluta para el uso de la epinefrina, porque vienen muchas situaciones en donde te dicen, el paciente es cardiópata, el paciente es hipertenso, no le pongas adrenalina. No existe la evidencia de que el paciente le vaya peor si un paciente le das anafilaxia, pero si le administramos adrenalina. La diferencia entre la vida y la muerte, y realmente todos los reportes científicos y todas las publicaciones han demostrado que el retraso de la epinefrina se ve asociada a muerte temprana asociada a la anafilaxia. La epinefrina la vamos a aplicar de forma vía intramuscular en la cara anterolateral del tercio medio del muslo. Regularmente esta es la dosis de 0.01 miligramos por kilo de la ampolletita que viene tal cual así, que es de este color, ¿de acuerdo? Pero para hacérselas más sencillos, es 0.5 mililitros en un adulto y 0.3 mililitros en los niños. Regularmente esto lo vamos a aplicar de cada 5 a 15 minutos si los síntomas persisten. Recordar que es vía intramuscular. Los medicamentos de segunda línea, ¿se tienen que usar? La respuesta es sí, sí se usan. No retrasar el uso de la adrenalina, o sea, sí se dan, pero después de poner la adrenalina. Regularmente los antihistamínicos, claro, me ayudan a disminuir el prurito, eritema, urticaria, pero sin embargo no me previenen ni alivian la obstrucción de la vía aérea, ni la hipotensión ni el choque. O sea, lo que va a hacer que el paciente se ponga grave o que pueda hacer que pierda la vida, el antihistamínico no lo va a ayudar en eso, ¿de acuerdo? Entonces, y además tiene un inicio de acción lento. Entonces, recordarlo, sí se aplican, pero se aplican como de segunda línea. Y lo mismo funciona con los corticosteroides, los glucocorticoides. Recuerden que son medicamentos que desactivan transcripción de genes que codifican
todas las proteínas proinflamatorias. Pero eso tarda tiempo en hacer efecto. Entonces regularmente sí se aplican, sí, también, pero también como segunda línea. La situación es que lo importante de los corticosteroides es que me previenen esa respuesta bifásica. Entonces, a un paciente que se le aplica su corticosteroide posterior a tomar la adrenalina, me va a evitar que el paciente tenga complicaciones en futuro. Los agonistas beta-2 adrenérgicos, específicamente como el salbutamol, claro, si el paciente es sibilancia hay que dárselo, eso me va a ayudar, va a aliviar que haya una broncodilatación. Sin embargo, pues no me va a hacer nada contra el edema laríngeo, la obstrucción, la hipotensión o el choque. Enfatizamos el uso de la adrenalina como primera línea de tratamiento. Entonces, pues prácticamente es lo que quería yo comentarles el día de hoy. Quise ser muy breve, quise ser muy puntual. Si existiera alguna duda o pregunta, por favor no lo duden, me pueden contactar a través de la plataforma y con gusto atendemos todas sus preguntas. Muchas gracias.